Hola, soy chofer en una línea de transporte de personal para fábricas. Conduzco casi siempre en el turno matutino, muy de madrugada, una camioneta de pasajeros. Para que entiendan mejor mi oficio, básicamente me dedico a recoger gente en pueblos pequeños y de ahí los llevo hasta la fábrica en la que laboran a las orillas de la ciudad. El primer grupo de pasajeros que me toca atender entra a las 5 de la mañana, por lo que la hora en que los recojo es a las 3. Y así como yo, en la empresa en donde trabajo, otros 8 choferes comienzan sus labores a la misma hora. Así fue que comencé a escucharlos a ustedes y a otros podcasts del mismo tipo. Estando largas jornadas detrás del volante, escucharlos de verdad hace que el día se me vaya más rápido. Y bueno, andando así en la ruta, es común escuchar historias que cuentan los compañeros. Se vuelve rutinario el oír relatos y advertencias como la de no pasar por ciertos lugares a tales horas, o el de no pararte si no conoces a quién vas a recoger, sobre todo durante las madrugadas. Y pues, de esta vez, les quiero contar algo que me tocó vivir de manera directa. Yo no presencié la peor parte, pero me consta el efecto que causó dicho suceso en un amigo chofer y en su pasaje. Al ser un hecho conocido en la ciudad en la que trabajo, no les daré detalles exactos de la ubicación o el nombre de mi compañero. Por esta ocasión le llamaré Javier. Aquella vez, yo iba camino a la fábrica. Tras recoger mi pasaje completo a medio camino, pasé una curva muy conocida por la alta incidencia de accidentes que ocurren en el sitio y por un sinfín de leyendas que se cuentan del lugar. Me topé con la unidad de Javier, parada con las intermitentes prendidas, pero bloqueando la mitad del carril sin avisos de precaución. Yo me orillé rápidamente y bajé a poner unos triángulos reflejantes para avisar a los demás conductores, pensando que la unidad de mi compañero había tenido algún percance. Cuando me acerqué a la misma, me topé con todos los pasajeros fuera de la unidad y a Javier a unos metros de la misma vomitando y muy, pero muy pálido. Entre los pasajeros, en su mayoría mujeres, pude ver algunas llorando y a una que otra desconcertada hablando entre ellas, sin dejar de ver a la camioneta. Me acerqué al vehículo para ver qué había pasado, pero la camioneta se veía bien, intacta, seguía prendida. Giré mi mirada hacia todos cuando noté que se quedaron en silencio. ¿Qué pasó? Les pregunté muy sacado de onda. ¿Por qué se detuvieron? Están estorbando el paso. Pensé que les había pasado algo. Se nos subió la muertita, contestó Javier con dificultad. Y bueno, deben saber que una de las historias que se cuentan sobre ese lugar es que se aparece una mujer que se cree que murió atropellada al intentar cruzar la carretera. Ya saben, lo de siempre, lo que se cuenta creo en todos lados, de que si no te detienes se sube a tu vehículo y causa un accidente. Y de acuerdo a lo que me contaron, iban transitando sobre la carretera y justo al salir de la curva, una de las pasajeras pudo ver a la orilla del camino
un bulto blanco, opaco e inmóvil. Por la velocidad y el movimiento de la camioneta, no pudo distinguir a detalle aquella silueta, pero justo en ese instante, la unidad en la que viajaban se llenó de un fétido aroma, tan horrible como el que desprende la carne descompuesta. La misma chica volteó a ver a los demás pasajeros y notó que todos mostraban señas de disgusto debido al fuerte olor. Comenzó a buscar la fuente del mismo y fue así que pudo ver, justo detrás suyo, lo que parecía ser aquella misma silueta. Pero esta vez, ahí dentro de la camioneta, sentada en la parte trasera, en lo que es una pequeña zona de carga. Enseguida, presa del pánico, comenzó a gritar, seguida de algunas de sus compañeras, y en ese momento, según me contó Javier, las llantas de la camioneta se amarraron, como si se hubiese puesto el freno de mano. Volteó alterado al notar que los pasajeros habían abierto las puertas para descender despavoridos. Y fue entonces que la pudo ver él también. Parecía ser una mujer, pálida, demacrada y tan delgada que parecía que su cráneo solo estaba cubierto por una delgada capa de piel. Según el testimonio de todos los que la pudieron ver, en las cuencas en donde debían estar sus ojos, solo había un espacio vacío y muy, pero muy oscuro. Cuando yo llegué, llevaban ya unos 15 minutos parados. Nadie se atrevía a acercarse a la camioneta que aún seguía prendida. Yo, después de que me contaron todo, me acerqué a revisar desde afuera. No pude ver a nadie en el interior, por lo que me animé a subir. La camioneta estaba vacía, pero dentro, como todos me lo habían advertido, había un olor, apestaba a carne podrida, de forma horrible. Abrí los vidrios que podían abrirse y orillé la camioneta. Y después de unos minutos pude convencer a todos de que siguieran su camino. Yo llevé a mi pasaje sin problemas. Y más tarde, cuando pude, pregunté y supe que Javier también llegó bien a su destino. Pero que ese mismo día, después de acabar esa tarea, pasó a las oficinas de la empresa a pedir, de forma muy alterada, que le cambiaran de ruta. Al negarle la petición, Javier renunció en ese mismo instante. 4 días después, durante mi día de descanso, lo fui a ver. Estaba preocupado porque no contestaba ni mis llamadas ni mis mensajes. Javier estaba muy afectado, enfermo desde el día que sucedió lo que les acabo de contar. Su esposa me dijo que llegó a su casa, bien, pero raro, como muy nervioso. Para cuando llegó la noche, una fuerte fiebre lo atacó. Al día siguiente, al ver que no mejoraba, lo llevaron a ver un doctor, quien lo revisó con sumo cuidado, pero no pudo encontrar indicios de alguna infección o de alguna otra afección, por lo que solo le recetó algunos analgésicos. Lamentablemente Javier no mejoró nada. Dejó de dormir, se debilitó en demasía, perdió el apetito. Y lo peor era que esporádicamente se veía afectado por explosivos ataques de pánico, especialmente durante las madrugadas.
juraba que podía ver y oler a aquella mujer. La presencia que vieron todos aquella madrugada en su camioneta. Lo bueno fue que su familia buscó ayuda en todos lados, con más doctores, con sacerdotes y con demás conocidos. Finalmente, después de un par de semanas, encontraron a alguien experimentado en todo ese tipo de temas, quien lo fue a ver hasta su casa. Era una mujer que supuestamente se dedicaba a hacer limpias. Tenía un pequeño local en uno de los mercados de la ciudad en donde vendía hierbas y artículos relacionados a este tipo de rituales. Les contó que eso que vio Javier era, en efecto, un espíritu, un alma en pena. Los restos incorpóreos de un ser que no ha podido descansar en paz. Y que de alguna manera se había quedado pegado a Javier, alimentándose de su energía para poder permanecer en este plano. Cuentan que la mujer estuvo varios días yendo a hacer limpias a Javier y a su casa. Gradualmente, la salud de mi excompañero de trabajo se fue recuperando. Y hoy en día puedo decir, lleno de alegría, que vive de manera normal y que el suceso solo quedó en sus recuerdos como un buen susto. Bueno, pero Javier no fue el único afectado por lo que fuera que hubieran visto esa madrugada. Durante unos días nos dividieron las rutas que él atendía a mí y a otros 3 compañeros. Los pasajeros de la misma me contaron que las 2 mujeres que se encontraban sentadas en la última fila de asientos y que fueron las primeras en ver a la mujer o al fantasma, no sé cómo nombrarle todavía, pues ellas 2 se habían reportado enfermas desde el suceso. De hecho, tenían una incapacidad por enfermedad. Aparentemente tenían un cuadro de fiebre y demás malestares muy parecidos a los que presentaba Javier. Pero debido a que en poco menos de una semana contrataron a un nuevo chofer y le asignaron las rutas de mi excompañero, ya no volví a tener contacto con esos trabajadores. No supe el destino o la suerte que corrieron esas pobres mujeres. También me enteré por los trabajadores de mi empresa, encargados del mantenimiento de las unidades, que la camioneta que dejó Javier quedó impregnada con un penetrante olor a podrido. Me contaron que se lavaron los interiores con varios compuestos químicos y desinfectantes, pero que no podían eliminar el fétido aroma. Supe que algunas personas de la ruta que atendía el nuevo chofer le dieron una botella con un preparado de hierbas con alcohol. Nadie supo nunca qué era en realidad, pero el chofer estuvo vertiendo un poco en el interior de la camioneta por algunos días. Al parecer, el remedio funcionó, pues gradualmente el desagradable aroma fue desapareciendo. Esto que les cuento pasó hace poco más de un año. Hasta la fecha, sigo pasando por ese mismo lugar, con diferentes pasajeros, pero siempre pidiendo a Dios que me proteja de todo mal durante mis labores. Un abrazo para todos, especialmente a quienes como yo escuchan esto mientras manejan. Buenas noches tengan todos, amigos. Tenemos el primer relato del 2023, que además de aterrador y desesperante, en lo personal lo sentí bastante cercano. Y no porque yo haya vivido algo similar, no, para nada, sino porque la raíz de la historia desentrelaza una trama bien conocida por muchos, si no es que por todos nuestros escuchas.
Todo parte de la típica historia de una aparición en la carretera que se dedica a asustar a automovilistas, provocando en algunas ocasiones serios accidentes. Creo que todos conocemos a alguien que conoce a alguien a quien le sucedió algo parecido. Bueno, hablando claro desde mi saber, en México, que es el país desde donde emitimos este programa. Me gustaría, claro, que nos contaran en los comentarios si es que conocen alguna historia parecida, cercana a ustedes o a algún conocido. Por favor, compártanla y cuéntenos desde dónde nos escuchan. Espero que les haya gustado. Hemos vuelto de unas buenas vacaciones, así que esperen próximamente muy buenos relatos. Y bueno, seguimos con esta sección que creo que muchos de nuestros más fervientes seguidores disfrutan muchísimo. Un saludo para Diana Sánchez, saludos a Roberto Ring, a Jorge Alvarado, un abrazo para Mabel García, saludos a Pilar González que nos escucha mediante Spotify desde Islas Canarias, abrazos también para Lady Vanessa que nos escucha mientras trabaja en Bogotá, Colombia. Saludos a Blanca Martínez, también a Miguel Lagos en Guatemala, un abrazo a Diana Karina Calderón. Saludos a Serge Aslavaz. Un abrazo hasta Zacatecas para nuestra amiga Mariel Esparza. Saludos a Ángel Cervantes, a Edna Aguirre y como siempre, saludos para nuestro amigo Gabriel Ixba. Saludos hasta California para Blanca Martínez que disfruta de escucharnos mientras trabaja. Un abrazo a Tony Ramírez, a Rayo Meléndez, a Diego Peret. Un abrazo hasta Puebla para Silvia Hernández que siempre nos escucha en compañía de su hijo. Un abrazote también hasta Santa María, California para Diana Varela y a sus amigas que siempre nos escuchan mientras trabajan. Abrazos también para Conta Finanzas, para José Cruz hasta Guadalajara. Saludos a Guadalupe Gutiérrez y a Freddy Mac. Saludos a Susana de Angelo. Un abrazote para Jimena García a San Luis Potosí. Saludos a Blanca Martínez y a Ángel Cervantes. Saludos también para Lue Navarrete, a Gabriela Sánchez y a Yoli MM. Y finalmente, un abrazo para Ángel Paredes que nos escucha en Spotify. Gracias inmensas para todos ustedes que nos apoyan tanto con sus likes y comentarios. Un abrazo y les deseo la mejor de las suertes para este inicio de semana. Espero, como siempre, sus comentarios, sus saludos y sus opiniones. Sin más, les mando un fuerte abrazo a todos. Esto fue Desde las Sombras.